4. Es difícil de imaginar esto, y quiero ser breve en este comentario, pero el senador Schumer es uno de los judíos en la política más influentes en esta nación. Y nada, es que he estado hablando sobre la fiesta de Purim que se aproxima ya, y es una época trágica en la vida de los judíos que no regresaron para el tiempo de Zorobabel. No regresaron a Jerusalén y se quedaron ya en Babilonia, y luego cuando Ciro el Grande derrota a los babilonios, a los que habían llevado cautivos a los judíos, y él toma la iniciativa de dejarlos regresar y que reconstruyeran la ciudad y eventualmente reedificaran el templo y los muros de la ciudad. Lo puede ver en los libros de Esdras y Nehemías. El asunto es que lo que ocurre en la historia de Esther, como también se le conoce, fue algo trágico pero maquiavélico al extremo. Este personaje Amán es como si saliera de las mismas fosas del infierno. Quería la destrucción total de los judíos. No era simplemente de una parte de ese reino bajo Asuero, que tenía 127 provincias bajo su cargo, un imperio muy extenso. Él quería no solamente de una provincia o dos, las más cercanas a donde ellos estaban, sino de todas las 127 provincias. Él quería erradicar a los judíos. ¿No les recuerda eso hoy, no? A lo que está pasando desde las orillas del río Jordán hasta las orillas del Mediterráneo. No recuerda esto, la frase borrarlos del mapa, lanzarlos al mar, borrar su existencia entre las naciones de la tierra. Son persas los de Irán, el gobierno de Khomeini. Pero lo que quería decir es que este Amán, hay un dicho que es muy conocido, no sé si todavía la generación de hoy lo utiliza. Cuando algo sale completamente mal, le dicen le salió el tiro por la culata, ¿no? Es precisamente lo que le ocurre a Amán, que fue ejecutado en la propia horca que él originó y él concibió en su corazón para quitarse de medio a Mardoqueo, porque era Mardoqueo y Hadasa, o sea, Esther, los protagonistas de esta historia, y Dios, obviamente, pero el nombre de Dios no aparece en ninguna parte del libro, como ya he mencionado antes. El asunto es que Dios trata con el rey Asuero, Dios trata con todos ellos y le da la victoria a los judíos. Y es de esperarse, porque los judíos no le estaban haciendo mal a nadie, en realidad estaban siendo de bendición por todo el reino. Entonces, Amán desarrolla este plan maquiavélico. Y lo que quiero decir otra vez es esto, que es increíble, porque este senador, Schumer, él tiene mucha influencia política, no solamente en Nueva York, sino en su partido demócrata. El asunto es que lo que él acaba de concebir en estos días es tipo
lo que ocurrió en los días del rey Asuero, ¿no? Con Amán. Y Amán no era judío, obviamente, pero detestaba a los judíos a punto de desearle su extinción. Indirectamente, este judío Schumer, con lo que está diciendo, es como si le hubiese vendido su alma al diablo. El Señor le reprenda. Está interviniendo en las elecciones de un país demócrata, está interviniendo en las elecciones de un primer ministro que ha sido elegido por el pueblo, que tiene el apoyo de la mayoría en Israel, tiene un historial porque su padre fue de grande influencia en los comienzos del sionismo, el padre de Benjamín Netanyahu. Y sobre todo, tiene la mano de Dios, tiene el dedo de Dios puesto sobre él para este tiempo. Así como Dios levantó en cierta manera a Esther y a Mardoqueo, de esa manera Dios ha levantado y ha permitido que Benjamín Netanyahu esté en el poder. No es una vez, no es la primera vez. Él ha regresado a ese puesto, a ese cargo, a esa responsabilidad en varias veces, en varias ocasiones. Y es porque la combinación de Netanyahu con la combinación del presidente anterior, Donald Trump, que tuvimos en esta nación, hizo una ecuación perfecta, una perfect storm, también dirían en inglés, para que Jerusalén fuera reconocida, para que la embajada fuera movida otra vez a Jerusalén, la embajada de Estados Unidos, y que se le diera la importancia de reconocer esa tierra para los descendientes de Jacob, no para nadie más. Entonces, se ha levantado un enjambre. Esto es increíble, ¿no? Ahora, para añadirle sal a la herida, ¿no? Echarle más leña al fuego, pudiéramos decir en el sentido negativo, este Schumer está pidiendo que se hagan elecciones para remover a Netanyahu, aunque él se dio cuenta de su error cuando escuchó el clamor de la gente, pero es muy tarde. Ya lo dicho está dicho, ya lo hecho está hecho, y se ve que este hombre está cortado con la misma tijera que fue cortado Amán, quien odiaba a muerte a todos los judíos. Es prácticamente como decir que este hombre es judío de labios solamente. A él no le importa la nación de Israel, a él no le importa el sionismo. A él lo que le importa es su posición, su lugar en la política en estos momentos. Pero que no se olvide que Dios es quien pone y Dios quita. Dios puede cortarlo, cortar su carrera política en un instante. Y este hombre quedará en el olvido. Me refiero al senador Schumer. Y él ha dicho cosas, ha hecho cosas y está haciendo cosas que están completamente, son contrarias a los fundamentos en los cuales esta nación fue establecida, ¿no? Aunque se llaman demócratas, lo dicen de palabras, pero no de hecho. Aunque nuestra nación no es una democracia perfecta, lejos de la verdad, es una república democrática, ¿no? Pero es como Dios lo permitió para ayudar precisamente a Israel en tiempos como este, porque ciertamente estamos viviendo tiempos donde necesitamos una Esther, lo he dicho antes, necesitamos un Mardoqueo. A Amán no lo necesitamos, pero sabemos cuál será su fin. Pero lo que me sorprende es lo que este senador Schumer acaba de decir en estos días. Se ha puesto en la misma página, está comiendo en la misma mesa y diría, está comiendo en el mismo plato que comió Amán en contra de los judíos. Los judíos se darán cuenta, los judíos verdaderos
que entienden lo que está pasando en la historia bíblica, ¿no? Los judíos que tienen temor de Dios, los judíos que como Esther se deciden a última hora a arriesgar su vida por lo que Dios quiere hacer y se puso a favor de Dios, porque sabía Esther que si ella no eh, intercedía en esto, su mismo pariente Mardoqueo le dijo, si tú no lo haces, Esther, Dios levantará a alguien más que lo haga. Seamos, uso esta frase, ¿no? Seamos sabios y entendidos. De la misma Biblia uso esa palabra, no porque nosotros seamos más que nada, ni que nadie, ¿no? Simplemente estamos siendo una voz que clama en el desierto, estamos siendo eco a lo que dice la Escritura, y desde un principio entendimos que el verdadero Dios, el único Dios verdadero, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de ahí nos dio las 12 tribus, y de esas tribus nos dio una en particular, la tribu de Judá. Y de ahí nos dio al hijo de David, al león de la tribu de Judá. Y lo que estaba hablando, mencioné al senador Schumer, porque verdaderamente esto llora ante los ojos de Dios. Es como se puede decir, ¿no? Entre un pueblo que sabe que existe un Dios, que el Dios verdadero es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que Israel está en la tierra con un propósito determinado por Dios. Un propósito es como Jesús de Nazaret vino a ser primeramente para los gentiles, como se llama, para la humanidad, el vehículo por el cual Dios trajo la restauración, Dios trajo la redención para todo aquel que cree en Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Y ese es el regalo, de hecho se le llama el regalo más grande que Dios le ha dado a la humanidad. Pero la nación judía, el pueblo que salió de los lomos de Jacob, incluyendo la tribu de Judá, de donde nos sale a nosotros el león de la tribu de Judá, que es Jesús de Nazaret, el hijo de David, vino a ser prácticamente la oportunidad para que las naciones de la tierra en aquel entonces pudieran acercarse a Dios y conocer al Dios de Israel. La nación fue establecida con ese propósito para hacer luz a las naciones de la tierra. En la corta duración del reinado de Salomón fue algo increíble, fue luz a todo el mundo conocido. Hablaban de Salomón, del rey, hablaban de sus riquezas, hablaban de su sabiduría, no hablaban de sus bendiciones, de lo que se sentía al entrar a la tierra que Dios les dio. Y disfrutar de sus negocios. De todos lados venían a ver la gloria del rey Salomón. Pero en fin, lo que quiero enfatizar aquí con el Schumer es que, lo dije antes, pienso que lo llegué a comentar antes de que se cayera la transmisión. Él es el judío más prominente político en la nación. Para el Partido Demócrata y para todos los que piensan como él. Pero con esto que él acaba de hacer, es algo que solamente lo puedo comparar con lo que hizo Amán, que no era judío, no. Y como dije antes, pienso que las cosas no le salieron bien a Amán en ninguna manera. Todo se volvió en contra de él. Este político, Schumer, que no cante victoria, porque Dios pone y Dios quita. Y su carrera política puede ser entorpecida en cualquier momento por comentarios como estos, porque cuando Dios hace la maldición contra los que digan cosas malas contra Israel, y lo que se está haciendo obviamente es algo completamente negativo. Por eso lo comparé con lo que hizo Amán. Al decir que se hagan elecciones
en un país democrático, en un país que el pueblo eligió a Benjamín Netanyahu. Su padre fue una figura prominente en el sionismo y Dios lo ha puesto ahí numerosas veces, ¿no? Y Dios hizo esta combinación política. Y aquí no quiero hablar de política directamente, pero fue Dios quien hizo la combinación de Netanyahu y del presidente Trump. Para que se realizara y se llevara a cabo lo que antes se hablaba nada más, pero nunca se había hecho. Y el presidente anterior lo hizo. Lo hizo porque él podía hacerlo. Como los demás presidentes que dijeron que lo iban a hacer y no lo hicieron, haciendo referencia a reconocer a Jerusalén, haciendo referencia a otras cosas como mover la embajada a Jerusalén, a reconocer el Estado de Israel como algo bíblico, como algo que es de traerlo a la sociedad como algo bueno, presentar el modelo de Israel como algo que vino del cielo en realidad, aunque Israel no es perfecto, nadie es perfecto, pero a Dios le plació darle esa tierra a los descendientes de Jacob. Entonces, lo que estamos viendo hoy es un golpe en la espalda, ¿no? De un personaje que llegué a comentar, se sentó o se ha sentado en la misma mesa en que estaba sentado Amán y a comer en el mismo plato que comió Amán al decir estas cosas contra Israel. Israel tiene que destruir completamente a Hamás, tiene que destruir a sus enemigos. No es política nada más. Estados Unidos hizo lo mismo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en especial en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos hizo lo mismo y no hubo quien le dijera que lo hiciera de manera diferente. Israel está haciendo lo que tiene que hacer. Ellos necesitan destruir esa fuerza maquiavélica que quiere su destrucción. Por lo tanto, vamos a creerle a Dios. Vamos a creer que Dios destruyó a Amán. Y Dios, si tiene que destruir al senador Schumer, él lo hace en un instante. Es Dios. Y más cuando es judío, o esa maldición puede caer sobre Schumer aumentada en realidad, porque él debe de saber mejor que los que maldicen a Israel serán maldecidos por Dios. No importa qué raza tú seas, no importa que tú seas judío. Al contrario, entonces la maldición puede caer con mayor peso sobre ti y sobre tus descendientes, sobre tu casa. Dios no se equivoca. Es necesario que haya un pueblo que le crea a Dios como Dios quiere que le crean, ¿no? Que porque Jesús vino como corderito no quiere decir que Él va a regresar como corderito. Ya Él hizo lo que tenía que hacer. Ahora viene y rugirá como el león de la tribu de Judá y pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies y juzgará con mano de hierro. Ese es Jesús de Nazaret. Y hoy en día estamos viendo una política muy superficial, aunque la política siempre ha sido política, ¿no? Con sus promesas y luego con los hechos. Quienes cumplen con las promesas que hicieron y quienes después que están en el poder ya no les importa. Pero Dios levanta hombres, personas como Ciro, levanta personas como esos personajes famosos de la historia que moldearon y prepararon el camino, ¿no? Los medos y los persas en el momento preciso, ¿no? Y luego el macedonio, Alejandro el Grande, ¿no? Fueron moviéndose, moldeando conforme a los propósitos de Dios hasta que llegó la República de Roma, aquel Julio César que estableció cosas como unas ideas que no se habían considerado antes. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un Senado, siempre va a haber una política superficial que solamente busca su propio bien, enriquecerse, y acumular tierras y propiedades y pasar el legado a sus descendientes. Eso es todo lo que les importa a la mayoría de esos, y lo que les importó a la mayoría de esos senadores en el tiempo en que se levantaron contra Julio César. Y desde adentro no le dieron un golpe por la espalda.
Entonces, hoy en día es increíble pensar en esto, que un senador del calibre de Schumer, judío, no se atreva a decir y ponerse a la par con Amán, el archienemigo de los judíos en el tiempo de Mardoqueo, de Esther y del rey Asuero. Así que nada más quería hacer este comentario porque a veces hay cosas que no se pueden aguantar, hay que hablarlas, hay que decirlas, no importa, confiando que la transmisión salga de una manera u otra. Así que les bendigo ricamente. Este es Carlos Dávila una vez más, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Será hasta la próxima ocasión.